Mi nuera abandonó a su propio bebé en mi puerta con una nota. Entretenimiento para la vieja desocupada. 18 años después, él es un magnate del marketing digital. Hoy, ella irrumpió en mi casa con un notario, exigiendo su parte. Mi nieto, ahora millonario, la miró fijamente y dijo 3 palabras que la dejaron helada. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Era un martes por la mañana del mes de octubre, cuando mi mundo se desplomó para siempre. Tengo 68 años ahora, pero ese día tengo grabado en la memoria como si hubiera ocurrido ayer. El sonido del timbre me despertó a las 6 de la mañana. Nunca recibía visitas tan temprano, así que me levanté con curiosidad, pensando que tal vez era el cartero con algún paquete. Abrí la puerta de mi pequeño apartamento en el barrio modesto donde había vivido durante los últimos 20 años, desde que mi esposo Roberto murió. No había nadie en el pasillo. El silencio era extraño, perturbador. Bajé la mirada y ahí estaba, una canasta de mimbre cubierta con una manta azul claro. Mi corazón se aceleró cuando escuché el llanto suave de un bebé. Con manos temblorosas, levanté la manta. Un bebé recién nacido, no podía tener más de una semana de vida. Me miraba con esos ojitos oscuros que inmediatamente reconocí. Eran los ojos de mi hijo Fernando, los mismos que había visto en él cuando nació hace 45 años. Tomé la canasta con cuidado y la llevé adentro, sintiendo que mis piernas flaqueaban. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba doblada debajo de la manta, escrita con la letra perfecta y puntiaguda que conocía muy bien. Michelle, mi nuera, había escrito estas palabras que aún me duelen cuando las recuerdo. Entretenimiento para la vieja desocupada. No tenemos tiempo para criar niños. Si realmente lo quieres tanto, quédatelo. Michelle. Leí esa nota 1, 2, 3 veces. Cada palabra era como una puñalada. No podía creer la crueldad, la frialdad de esas líneas. Mi propio hijo y su esposa habían abandonado a su bebé en mi puerta como si fuera un paquete no deseado. El niño siguió llorando en mis brazos mientras yo intentaba procesar lo que había ocurrido. Corrí hacia el teléfono y marqué el número de Fernando con dedos temblorosos. Sonó varias veces antes de que él contestara con voz soñolienta. Fernando, hijo, necesitas venir ahora mismo. Tu bebé está aquí conmigo. Hubo un silencio largo y pesado del otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, fría, como si estuviera hablando con una extraña. Mamá, Michelle y yo lo hemos decidido. No estamos preparados para ser padres. Tú siempre dijiste que querías más nietos. Ahora tienes uno. ¿Estás loco? Es tu hijo, Fernando. Tu propia sangre. Es nuestra decisión, mamá. No nos llames más por esto. La línea se cortó. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono en una mano y al bebé en la otra, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor después de que su padre murió, me estaba abandonando junto con su propio hijo. Llamé de nuevo. Esta vez contestó Michelle. María, Fernando me pidió que hablara contigo. Mira, somos jóvenes, tenemos planes, carreras que construir. Un bebé no encaja en nuestro estilo de vida ahora mismo. Tú ya criaste un hijo, sabes cómo hacerlo. Considéralo un regalo. ¿Un regalo? Michelle, esto es abandono infantil. Puedes ir a la cárcel por esto. Su risa fue lo que más me dolió. Una risa fría, calculada. ¿Quién va a creer eso, María? Todos saben que eres una abuela soltera y solitaria que vive de su pensión. Diremos que te ofreciste a cuidarlo y que aceptamos. ¿Quién va a probar lo contrario? Colgó antes de que pudiera responder. Ahí me di cuenta de que habían planeado todo esto. No era un impulso, no era pánico de padres primerizos. Era un plan calculado para deshacerse de su responsabilidad. El bebé había dejado de llorar y me miraba con esos ojos enormes. Tenía el cabello oscuro como Fernando, pero algo en su expresión me recordaba a mi difunto esposo Roberto. En ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Si ellos no querían a este niño,
Yo sí. Lo amaría por los dos, por los tres, por toda la familia que lo había rechazado. Esteban, susurré, recordando el nombre que mi esposo siempre había querido para un nieto. Te llamarás Esteban y yo seré tu familia. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía 68 años, vivía con una pensión de $500 mensuales y de repente tenía que comprar pañales, fórmula, ropa de bebé, una cuna. Gasté todos mis ahorros de $600 en las primeras 2 semanas. Llamé a algunas amigas del vecindario pidiendo ayuda, pero cuando les conté la historia, la mayoría no me creyó. Seguro que exageras, María. Ningún padre haría eso. Sus palabras me dolían tanto como el abandono mismo. Una semana después, Fernando apareció en mi puerta. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que había venido a llevarse a su hijo, a disculparse, a actuar como el hombre que yo había criado. «Mamá, necesito que entiendas algo», dijo sin siquiera mirar hacia donde Esteban dormía en mi sofá. «Michelle y yo hemos decidido mudarnos a California. Tengo una oportunidad de trabajo allá. No queremos que nadie sepa sobre esto. Esto es tu hijo, Fernando. Es un error que cometimos, mamá. Michelle tiene solo 20 años, yo tengo 22. No podemos arruinar nuestras vidas por un accidente. Entonces, déjame ayudarte a criarlo. Podemos hacerlo juntos, como una familia». Fernando negó con la cabeza, evitando mi mirada. «No, mamá. Michelle dice que es mejor así. Limpio, sin complicaciones. Si realmente lo quieres, quédatelo. Pero no esperes nada de nosotros. Ni dinero, ni visitas, ni llamadas. Nada». Se fue esa tarde sin despedirse de Esteban. Sin cargarlo, sin mirarlo, sin siquiera tocarlo. Esa fue la última vez que vi a mi hijo por 18 años. Las semanas siguientes fueron un infierno de soledad y desesperación. Esteban lloraba mucho durante las noches y yo no sabía si era por hambre, por dolor, o porque de alguna manera sentía que había sido abandonado. Yo también lloraba, pero en silencio, después de que él se dormía. Tuve que buscar trabajo extra para poder mantenerlo. Mi pensión no era suficiente. Encontré trabajo como costurera en una pequeña tienda del barrio, trabajando por las tardes mientras Esteban dormía. La dueña, doña Carmen, me permitía llevarlo conmigo cuando era necesario. «Ese niño tiene suerte de tenerte», me decía doña Carmen mientras yo cosía vestidos y arreglaba pantalones. «No cualquier abuela haría lo que tú estás haciendo». Pero yo no me sentía valiente o noble, me sentía rota, traicionada por mi propio hijo. Por las noches, después de acostar a Esteban, me sentaba en mi vieja máquina de costura Singer y trabajaba hasta muy tarde haciendo arreglos para ganar dinero extra. El sonido rítmico de la máquina se había convertido en mi compañía, en mi terapia. Una noche, mientras Esteban tenía 3 meses, recibí una llamada de un número desconocido. Era Michelle. «María, espero que estés bien. Solo quería avisarte que Fernando y yo nos casamos el mes pasado en Las Vegas. Fue una ceremonia pequeña, íntima. Pensé que deberías saberlo». Mi corazón se partió un poco más. Mi hijo se había casado y ni siquiera me había invitado, ni siquiera me había avisado. ¿Y Esteban? ¿No quieren conocer a su hijo? «María, ya hablamos de esto. Esa parte de nuestras vidas quedó atrás. Tenemos planes, sueños. Fernando está aplicando para un máster en administración de empresas. Yo voy a estudiar diseño de interiores. Un niño no encaja en nuestros planes ahora». «¿Y cuándo sí va a encajar, Michelle? ¿Cuando él tenga 5 años? ¿10? ¿Nunca?» «María, necesitas entender que esto es definitivo. No vamos a cambiar de opinión. Haz lo que quieras con el niño, pero no esperes nada de nosotros». Esa llamada fue peor que el abandono original. Era la confirmación de que habían decidido borrar a Esteban de sus vidas para siempre. Esa noche, mientras miraba al bebé dormir en la cuna que había comprado en una tienda de segunda mano, tomé una decisión que cambiaría todo. Guardé la nota original de Michelle en una caja junto con todas las demás evidencias de lo que había pasado. Las fechas, los recibos de los gastos médicos que había pagado yo sola,
las fotos del abandono. No sabía por qué lo hacía, pero algo me decía que algún día esa evidencia sería importante. Al día siguiente, fui a un abogado del barrio y pregunté sobre la adopción. Me dijo que como los padres habían abandonado al niño, podría iniciar los procedimientos, pero que necesitaría dinero que yo no tenía. Señora María, me dijo el abogado, lo que le pasó es terrible, pero legalmente es complicado. Si ellos dicen que usted se ofreció a cuidar al niño, va a ser difícil probar el abandono. Salí de esa oficina sintiéndome más sola que nunca. Pero cuando llegué a casa y vi a Esteban sonreírme por primera vez, supe que había valido la pena. Ese niño me había devuelto un propósito, una razón para levantarme cada mañana. No importa lo que pase, pequeño, le susurré mientras lo alimentaba. Yo nunca te voy a abandonar. No sabía entonces que esas palabras se convertirían en la promesa más importante de mi vida, ni que 18 años después, Michelle volvería con una sonrisa en el rostro y documentos legales en las manos, buscando reclamar al hijo que había desechado como basura. Los primeros años criando a Esteban fueron los más duros de mi vida, pero también los más llenos de amor que había experimentado desde la muerte de Roberto. Cada día era una batalla contra la pobreza, la soledad y el dolor de haber sido abandonada por mi propio hijo. Cuando Esteban cumplió su primer año, yo había gastado todos mis ahorros. La pensión de $500 mensuales no alcanzaba para la renta de $800, la comida, los pañales, la ropa que el niño necesitaba cada pocos meses porque crecía muy rápido. Tuve que buscar más trabajo. Encontré empleo limpiando oficinas por las noches. Después de acostar a Esteban a las 8 de la noche, salía hacia el centro de la ciudad con mi uniforme de limpieza y trabajaba hasta las 3 de la madrugada. Regresaba a casa agotada, dormía 3 horas y me levantaba a las 6 para preparar el desayuno de Esteban y llevarlo a la guardería barata del barrio. La señora Rosa, que cuidaba a 5 niños en su casa, me cobraba $100 a la semana. Era mucho dinero para mí, pero era lo único que podía pagar. Las guarderías buenas costaban $300 semanales, un lujo imposible para una mujer de 68 años criando sola a su nieto. María, ese niño es un ángel, me decía la señora Rosa cada tarde cuando iba a recoger a Esteban. Nunca llora, nunca da problemas, es como si entendiera que la vida ha sido difícil para él. Y era verdad. Esteban era un niño extraordinariamente tranquilo. Cuando otros niños lloraban por sus padres, él simplemente me abrazaba más fuerte. Era como si hubiera nacido entendiendo que yo era todo lo que tenía en este mundo, y él era todo lo que yo tenía también. Las noches eran las más difíciles. Después de trabajar en las oficinas, llegaba a casa con las manos rojas del cloro, la espalda dolorida por fregar pisos durante horas, y encontraba a Esteban durmiendo en su pequeña cama. Me sentaba en la silla junto a él y lo miraba dormir, preguntándome cómo era posible que Fernando y Michelle pudieran vivir tranquilos sabiendo que habían abandonado a este niño perfecto. Durante esos años no recibí ni una sola llamada de Fernando, ni en el cumpleaños de Esteban, ni en Navidad, ni en mi cumpleaños. Era como si hubiéramos muerto para él. A veces, en mis momentos más débiles, me preguntaba si había hecho lo correcto quedándome con Esteban. Tal vez debería haberlo dado en adopción a una familia joven que pudiera darle todo lo que yo no podía. Pero luego él me sonreía, o decía, abuela, con esa vocecita dulce, y todas mis dudas desaparecían. Este niño me había salvado tanto como yo lo había salvado a él. Cuando Esteban tenía 3 años, empezó a hacer preguntas sobre sus padres. ¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está mi papi?, preguntaba con esos ojos grandes e inocentes. Al principio no sabía qué decirle. ¿Cómo explicarle a un niño de 3 años que sus padres lo habían abandonado porque no encajaba en sus planes? Decidí mentir, pero piadosamente. Tu mami y tu papi tuvieron que irse muy lejos por trabajo, mi amor, pero yo estoy aquí contigo y te amo mucho. Él parecía satisfecho con esa explicación durante un tiempo. Pero conforme fue creciendo, las preguntas se volvieron más específicas, más difíciles de contestar,
¿Por qué otros niños tienen fotos con sus papás y yo no? ¿Por qué mi mami nunca me llama por teléfono? ¿Van a volver algún día? Cada pregunta era como un cuchillo en mi corazón, no solo por el dolor que veía en sus ojos, sino por la rabia que sentía hacia Fernando y Michelle. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían vivir sabiendo que había un niño en el mundo que los necesitaba y los buscaba? Cuando Esteban cumplió 5 años, decidí decirle una versión más cercana a la verdad. Mi amor, tu mami y tu papi eran muy jóvenes cuando naciste. No estaban listos para ser papás todavía. Así que me pidieron que te cuidara hasta que estuvieran preparados. ¿Cuándo van a estar preparados, abuela? No lo sé, mi amor. Pero mientras tanto, tú y yo somos una familia perfecta, ¿verdad? Él asintió y me abrazó, pero yo podía ver que no era suficiente. Necesitaba más respuestas, más verdad. Pero ¿cómo decirle a un niño de 5 años que sus padres lo habían abandonado como si fuera basura? Los años de la escuela primaria fueron financieramente devastadores. Los útiles escolares, la ropa, los zapatos deportivos que necesitaba para educación física, las excursiones escolares, todo costaba dinero que yo no tenía. Trabajaba 18 horas al día entre la costura y la limpieza de oficinas, y aún así, a veces no llegábamos a fin de mes. Recuerdo una Navidad cuando Esteban tenía 7 años. Todos los niños de su clase hablaban de los regalos que iban a recibir, de las fiestas familiares, de los viajes que harían. Esteban llegó a casa esa tarde y me encontró llorando en la cocina. ¿Qué te pasa, abuela? Tenía $50 en mi cuenta bancaria. $50 para comprarle regalos de Navidad, para hacer una cena especial, para darle aunque fuera una pequeña parte de la magia que otros niños tenían. Nada, mi amor, solo estoy cansada. Esa noche, después de que se durmió, revisé mis cosas buscando algo que pudiera vender. Encontré mi anillo de bodas, el último recuerdo físico que tenía de Roberto. Era un anillo sencillo, pero de oro real. Al día siguiente lo llevé a una casa de empeño y obtuve $200 por él. Con ese dinero compré regalos para Esteban, una bicicleta de segunda mano que pinté de azul, algunos libros, ropa nueva. Su cara de alegría la mañana de Navidad hizo que vender mi anillo valiera la pena. Pero esa noche, mientras él jugaba con sus nuevos juguetes, me senté en mi cuarto y lloré por Roberto, por la vida que habíamos planeado juntos, por el nieto que él nunca conocería. Cuando Esteban tenía 10 años, algo cambió en él. Se volvió más silencioso, más observador. Un día llegó de la escuela y me preguntó algo que me paralizó. Abuela, ¿mis papás me abandonaron? Mi corazón se detuvo. ¿Había escuchado algo en la escuela? ¿Alguien le había dicho algo? ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque Jimmy en mi clase dice que los únicos niños que viven con sus abuelas son los que sus papás no quieren. Sentí una rabia tan profunda que me temblaron las manos. ¿Qué clase de niño dice eso? ¿Qué clase de padres le enseñan a un niño a herir a otros así? Jimmy está equivocado, Esteban. Hay muchas razones por las que los niños viven con sus abuelos, y nosotros somos una familia perfecta, ¿verdad? Él asintió, pero pude ver que la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche decidí que ya era hora de que supiera más verdad. Esteban, ven acá. Quiero contarte algo importante. Se sentó en mi regazo, como había hecho miles de veces antes. Cuando naciste, tu mami y tu papi eran muy jóvenes. Tenían miedo de no poder cuidarte bien, así que me pidieron que te cuidara yo. Pero eso no significa que no te amen, mi amor. Solo significa que sabían que yo te amaría muchísimo. Era una mentira, pero una mentira necesaria. No podía destruir la imagen que tenía de sus padres. No todavía. Era demasiado pequeño para entender la crueldad de los adultos. ¿Van a volver algún día? No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que yo nunca te voy a dejar. Yo siempre voy a estar aquí contigo. Durante todos esos años, guardé cada carta que no llegó, cada llamada que no recibimos, cada cumpleaños que Fernando y Michelle ignoraron. Documenté todo en un cuaderno, las fechas, los gastos, las mentiras que tuve que inventar para proteger a Esteban
del dolor de la verdad. También guardé cosas buenas, las calificaciones excelentes de Esteban, los dibujos que me hacía, las tarjetas del Día de las Madres donde me llamaba la mejor abuela del mundo. Esas cartas eran mi tesoro más preciado. Cuando Esteban cumplió 12 años, empezó a mostrar una inteligencia extraordinaria con las computadoras. En la escuela tenía acceso a Internet y llegaba a casa contándome sobre páginas web que había encontrado, sobre juegos que había creado, sobre cosas que yo no entendía, pero que sonaban impresionantes. Abuela, ¿crees que algún día pueda tener mi propia computadora? Una computadora costaba al menos $1,000. Yo ganaba $300 por semana entre todos mis trabajos. Una computadora era un sueño imposible. Tal vez cuando seas más grande, mi amor. Pero esa noche, sentada frente a mi máquina de costura, tomé una decisión. Empezaría a ahorrar cada centavo que pudiera. Trabajaría más horas, gastaría menos en mí misma, haría lo que fuera necesario para comprarle esa computadora a Esteban. Me tomó 2 años ahorrar el dinero, trabajando hasta las 5 de la mañana algunos días, cosiendo vestidos de quinceañera que me pagaban $30 cada uno. Pero el día que cumplió 14 años, puse una computadora usada sobre la mesa de la cocina. Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. Abuela, ¿cómo conseguiste el dinero? Trabajando, mi amor. Todo el trabajo vale la pena cuando es para ti. Esa computadora cambió nuestras vidas. Esteban empezó a pasar horas aprendiendo sobre programación, sobre diseño web, sobre cosas que yo nunca había oído mencionar. Me hablaba de sus proyectos con una pasión que me recordaba a Roberto cuando hablaba de sus sueños. Abuela, voy a ser rico algún día, me dijo una noche cuando tenía 15 años. Voy a comprar una casa grande donde podamos vivir juntos y nunca más vas a tener que trabajar limpiando oficinas. Me reí, pero había algo en sus ojos que me hizo creer que tal vez, solo tal vez, ese sueño se haría realidad. Lo único que quiero es que seas feliz, mi amor. El dinero no importa. Para mí sí importa, dijo con una seriedad que me sorprendió, porque quiero darte todo lo que te mereces. Quiero que tengas la vida que deberías haber tenido. Esa noche, mientras él trabajaba en su computadora hasta muy tarde, me senté en mi cuarto y pensé en Fernando y Michelle. Durante todos esos años, me había preguntado si algún día se arrepentirían, si algún día querrían conocer al niño extraordinario que habían abandonado. Nunca imaginé que cuando finalmente aparecieran, sería porque Esteban había logrado exactamente lo que había prometido: convertirse en alguien exitoso, y que vendrían no con disculpas, sino con las manos extendidas, esperando recibir parte de lo que él había construido con su inteligencia y mi amor. Pero esa revelación aún estaba por llegar. Por ahora, éramos solo una abuela de 75 años y su nieto de 16 años, trabajando juntos hacia un futuro que prometía ser mucho mejor que nuestro pasado lleno de lágrimas. Todo cambió cuando Esteban cumplió 18 años. En los últimos 2 años de preparatoria, había estado trabajando en línea diseñando páginas web para pequeños negocios del barrio. Al principio, eran proyectos simples que le pagaban $50 o $100, dinero que insistía en darme para ayudar con los gastos de la casa. Abuela, ya no tienes que trabajar tanto, me decía cada vez que llegaba a casa después de limpiar oficinas. Puedo ganar suficiente dinero para los dos. Pero yo seguía trabajando. No podía creer que mi nieto de 17 años pudiera mantener a toda una familia con una computadora. Además, trabajar era lo único que había conocido durante todos esos años. Era mi forma de sentirme útil, de contribuir a nuestro hogar. Fue un martes por la mañana del mes de mayo cuando Esteban entró corriendo a la cocina con su laptop en las manos. Sus ojos brillaban con una emoción que nunca había visto antes. Abuela, siéntate. Tengo que enseñarte algo. Me senté en mi silla de siempre, la que estaba frente a la pequeña mesa donde habíamos desayunado juntos durante 18 años. Esteban puso la computadora frente a mí y señaló unos números en la pantalla. ¿Ves esto? Es mi cuenta bancaria. Miré los números, pero no entendía lo que significaban. Había tantos ceros que pensé que era un error del sistema.
No entiendo, mi amor. ¿Qué significan todos esos números? Significa que tenemos $2 millones, abuela. Pensé que me estaba haciendo una broma. Me reí y le di una palmadita en la mano. No digas tonterías, Esteban. Nadie gana $2 millones diseñando páginas web. Su expresión se volvió completamente seria. Tomó mis manos entre las suyas, esas manos que yo recordaba cuando eran tan pequeñitas que cabían en mi palma. Abuela, en los últimos 6 meses no he estado diseñando páginas web simples. He estado trabajando con empresas grandes, creando campañas de marketing digital. La última campaña que hice para una cadena de restaurantes les aumentó las ventas en un 40%. Me pagaron $500,000 solo por esa campaña. Mi corazón empezó a latir muy rápido, no por la emoción, sino por el miedo. ¿Esto era real? ¿Era posible que mi nieto, el bebé que había encontrado abandonado en mi puerta, se hubiera convertido en millonario? Pero ¿cómo? No entiendo nada de eso. Esteban se levantó y empezó a caminar por la pequeña cocina, con la energía de alguien que ha estado guardando un secreto enorme. He estado estudiando marketing digital desde que tenía 15 años. No solo diseño páginas web, abuela. Analizo datos, creo estrategias de ventas, ayudo a las empresas a llegar a más clientes. Y resulta que soy muy bueno en eso. Me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. Mi nieto, que había crecido en este apartamento pequeño, comiendo frijoles y arroz la mayoría de los días porque era lo que podíamos pagar, era millonario. ¿Qué vamos a hacer ahora?, le pregunté. Inmediatamente me di cuenta de lo tonta que sonaba esa pregunta. Vamos a mudarnos, abuela. Vamos a comprar una casa grande con un jardín. Vas a dejar de trabajar para siempre. Te voy a dar todo lo que te mereces. Esa tarde, Esteban me llevó a ver casas. Casas enormes con jardines, con varias recámaras, con cocinas más grandes que todo nuestro apartamento. Pero yo me sentía perdida, asustada. Había vivido en la pobreza durante tanto tiempo que no sabía cómo ser rica. Esteban, esto es demasiado. No necesitamos tanto. Tú te mereces tanto, abuela. Te mereces todo esto y más. Escogimos una casa de 2 pisos en un barrio bonito, con un jardín donde podía plantar flores como había soñado durante años. La casa costaba $400,000 y Esteban la pagó en efectivo. En efectivo. Todavía no podía creerlo. El día que nos mudamos, mientras empacaba mis pocas pertenencias, encontré la caja donde había guardado todas las evidencias del abandono de Esteban. La nota de Michelle, las fotos, los recibos médicos, todo lo que había documentado durante 18 años. Por un momento pensé en tirarla. ¿Para qué guardar recuerdos tan dolorosos? Teníamos una nueva vida ahora, una vida mejor. Pero algo me detuvo. Algo en mi interior me decía que guardara esa caja, que algún día la necesitaría. Guardé la caja en el fondo de mi nuevo closet, debajo de las sábanas que nunca usaba. Los primeros meses en la casa nueva fueron como un sueño. Esteban instaló su oficina en el piso de arriba, y yo finalmente tenía una cocina donde podía cocinar para él todas las comidas que no había podido permitirme durante años. Compramos una mesa grande donde podíamos desayunar juntos mirando el jardín. Abuela, me dijo una mañana mientras desayunábamos, quiero preguntarte algo importante. Dímelo, mi amor. ¿Crees que algún día debería buscar a mis padres? Ahora que tengo recursos, podría contratar a un investigador privado para encontrarlos. Mi corazón se hundió. Durante todos esos años había temido este momento, el momento en que Esteban decidiría buscar a Fernando y Michelle. ¿Por qué querrías hacer eso, mi amor? No sé. Curiosidad, supongo. Quisiera saber por qué me abandonaron. Quisiera saber si alguna vez pensaron en mí. Esteban, hay algunas verdades que es mejor no conocer. Él me miró con esos ojos inteligentes que habían visto tanto dolor en sus primeros años. ¿Tú sabes algo que no me has dicho? No pude mentirle, no después de todo lo que habíamos pasado juntos. Sé más de lo que te he contado, sí. ¿Cómo qué? Suspiré profundamente. Ya tenía 18 años. Era un adulto.
Merecía conocer la verdad. Esteban, tus padres no me pidieron que te cuidara. Te abandonaron en mi puerta con una nota cruel. He guardado esa nota durante todos estos años. Su cara cambió completamente. La alegría matutina desapareció, reemplazada por una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, confusión y algo más. Algo más oscuro. ¿Me abandonaron? ¿Como a un animal? Sí, mi amor, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que te amo, que siempre te he amado y que construimos una familia hermosa juntos. Esteban se quedó callado durante el resto del desayuno. Esa tarde se encerró en su oficina y no salió hasta muy tarde. Cuando bajó a cenar, tenía una expresión determinada que me preocupó. Abuela, quiero ver esa nota. Esteban, no creo que sea buena idea. Quiero verla. Tengo derecho a saber exactamente lo que dijeron sobre mí. Esa noche subí a mi cuarto y saqué la caja del fondo del closet. Mis manos temblaban mientras buscaba la nota amarillenta que había guardado durante 18 años. Cuando se la di a Esteban, vi cómo su cara se endurecía mientras leía las palabras crueles de Michelle. Entretenimiento para la vieja desocupada, leyó en voz alta. ¿Así me llamaron? ¿Entretenimiento? Esteban, eso fue hace mucho tiempo. Ya no importa. Sí importa, abuela. Importa porque muestra qué clase de personas son. Esa noche, Esteban trabajó hasta muy tarde en su computadora. A la mañana siguiente, me encontró en la cocina con una sonrisa extraña en el rostro. ¿Sabes qué hice anoche, abuela? ¿Qué hiciste, mi amor? Encontré a Fernando y Michelle. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo? Es fácil cuando sabes usar Internet. Viven en Los Ángeles. Fernando trabaja en bienes raíces. Michelle tiene una boutique de ropa. Tienen una casa bonita, 2 carros nuevos. Han vivido muy bien durante todos estos años. No supe qué decir. Parte de mí había esperado que hubieran sufrido consecuencias por abandonar a Esteban. Que hubieran luchado económicamente, que hubieran sentido culpa, que hubieran lamentado su decisión. Pero aparentemente habían prosperado. ¿Qué vas a hacer con esa información? Por ahora, nada, solo quería saber. Pero yo lo conocía bien. Podía ver en sus ojos que estaba planeando algo. 3 semanas después, un jueves por la mañana, estaba regando las flores de mi jardín cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Esteban estaba en su oficina trabajando y rara vez recibíamos visitas. Abrí la puerta y me quedé paralizada. Michelle estaba parada en mi puerta. Había cambiado mucho en 18 años. Su cabello rubio ahora tenía mechas plateadas. Tenía líneas alrededor de los ojos. Se veía mayor. Pero era definitivamente ella, y no estaba sola. Junto a ella estaba un hombre con traje y maletín, claramente un abogado o notario. Y detrás de ellos, con una sonrisa nerviosa, estaba Fernando. Mi hijo. El hijo que no había visto en 18 años. «Hola, María», dijo Michelle con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que es hora de que hablemos». Fernando evitó mi mirada. «Hola, mamá», murmuró, como si fuera un niño que acababa de romper algo valioso. «¿Qué quieren?», pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Michelle se irguió, recuperando la confianza que siempre había tenido. «Queremos hablar sobre Esteban, nuestro hijo». La forma en que dijo «nuestro hijo» me dio náuseas. Durante 18 años, Esteban había sido solo mi nieto, mi responsabilidad, mi alegría. Y ahora que era exitoso y rico, de repente volvía a ser su hijo. «No tienen derecho a llamarlo su hijo», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. El hombre del traje se aclaró la garganta. «Señora, soy el abogado Davis. Represento a la familia González. Estamos aquí para discutir los derechos parentales y la custodia de Esteban González». «¿Esteban González?», repetí confundida. «Su nombre legal es Esteban González», explicó Michelle. «Nunca cambiamos su apellido, así que legalmente sigue siendo nuestro hijo». En ese momento, Esteban apareció detrás de mí. Había escuchado las voces y había bajado de su oficina. Cuando vio a Michelle y Fernando, su expresión se volvió fría como el hielo.
Así que ustedes son mis padres, dijo con una voz que no reconocí. Michelle inmediatamente cambió su actitud, poniendo una sonrisa maternal que me pareció completamente falsa. Esteban, cariño, hemos estado buscándote durante años. Nos enteramos de que eres muy exitoso y estamos tan orgullosos de ti. ¿Orgullosos?, repitió Esteban. ¿Orgullosos de qué? ¿De haberme abandonado como basura? Fernando finalmente habló, su voz temblorosa. Hijo, éramos muy jóvenes cuando naciste. Cometimos errores, pero siempre hemos pensado en ti. Si siempre han pensado en mí, dijo Esteban con una calma que me asustó. ¿Por qué esperaron hasta ahora para buscarme? ¿Por qué esperaron hasta que tuviera dinero? Michelle y Fernando se miraron. Claramente no habían esperado que Esteban fuera tan directo. El abogado intervino de nuevo. Señores, estamos aquí para discutir términos razonables. Mis clientes no quieren causar problemas. Solo quieren restablecer una relación con su hijo y discutir algunos aspectos legales sobre su patrimonio. ¿Aspectos legales sobre mi patrimonio?, preguntó Esteban. Como tus padres biológicos, explicó el abogado, tienen ciertos derechos legales, especialmente considerando que nunca renunciaron formalmente a la patria potestad. Fue entonces cuando entendí por qué habían venido. No venían a disculparse. No venían a conocer al niño extraordinario que habían abandonado. Venían por su dinero. Esteban debe haber llegado a la misma conclusión porque sonrió. Pero fue una sonrisa fría que me dio escalofríos. Entiendo, dijo. Quieren dinero. No es sobre el dinero, cariño, mintió Michelle. Es sobre la familia. La familia, repitió Esteban lentamente. Qué interesante concepto viniendo de ustedes. Luego se volvió hacia mí. Abuela, ¿podrías traer esa caja que guardas en tu closet? Creo que nuestros visitantes deberían ver su contenido. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Sabía exactamente qué caja quería y sabía que lo que contenía cambiaría todo. Mientras subía las escaleras para buscar la caja, escuché a Michelle intentando convencer a Esteban de que habían sido padres jóvenes e inmaduros, pero que ahora estaban listos para ser una familia real. Cuando bajé con la caja, Esteban la abrió calmadamente frente a ellos. Sacó la nota original, las fotos que había tomado del día del abandono, los recibos médicos que había pagado yo sola. ¿Reconocen esto?, preguntó, mostrando la nota. Michelle palideció. Fernando se hundió en su silla. Entretenimiento para la vieja desocupada, leyó Esteban en voz alta. Esas fueron sus últimas palabras para mí durante 18 años. El abogado tomó la nota y la examinó cuidadosamente. Su expresión cambió gradualmente de confianza a preocupación. ¿Esto es auténtico?, preguntó a sus clientes. Michelle y Fernando no respondieron. Esteban sonrió de nuevo, esa sonrisa fría que me preocupaba. Ahora, dijo, hablemos de familia. Y supe que algo había cambiado para siempre en mi nieto. La inocencia que había logrado preservar durante todos esos años difíciles había desaparecido. En su lugar había algo más duro, más calculado, algo que me daba tanto miedo como orgullo. La tensión en mi sala de estar era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Michelle y Fernando se habían quedado completamente callados después de que Esteban había mostrado la nota del abandono. El abogado revisaba los documentos con una expresión cada vez más preocupada. Esteban se levantó lentamente y caminó hacia la ventana que daba al jardín, ese jardín que habíamos plantado juntos apenas unos meses antes. Cuando se volteó hacia ellos, había algo diferente en sus ojos, una frialdad que nunca había visto en mi nieto. ¿Saben qué es lo más interesante de todo esto?, dijo con una calma que me puso nerviosa. No es que hayan esperado 18 años para buscarme, es cómo me encontraron exactamente en el momento perfecto. Michelle intentó interrumpir, pero Esteban levantó la mano para silenciarla. Durante las últimas 3 semanas, desde que los busqué en Internet, he estado investigando. ¿Saben qué descubrí? Fernando finalmente habló, su voz temblorosa. Hijo, no entiendo de qué hablas. No me llames hijo, dijo Esteban con una firmeza que me sorprendió. Los hijos no son abandonados como basura en las puertas de otras personas.
Se dirigió a su computadora portátil que había traído de su oficina y la abrió frente a todos. «Michelle, ¿reconoces esta cuenta de Instagram?» En la pantalla apareció una cuenta con el nombre de usuario R. Michelle Boutique LA. Michelle se puso visiblemente nerviosa. Es mi cuenta de la boutique. No veo qué tiene que ver con... Mira las fechas de las búsquedas, la interrumpió Esteban. Has estado buscando mi nombre en Google durante los últimos 6 meses. Esteban González, marketing digital, millonario joven. Todas esas búsquedas están documentadas. Michelle palideció completamente. Fernando la miró con una expresión de confusión y creciente horror. También contraté a un investigador privado, continuó Esteban. ¿Quieren saber qué descubrió sobre ustedes? El abogado se aclaró la garganta, claramente incómodo. Señor González, no creo que sea necesario. Oh, creo que es muy necesario, lo interrumpió Esteban. Especialmente porque ustedes vinieron aquí con documentos legales hablando de derechos parentales. Sacó una carpeta gruesa de debajo de su computadora. Fernando, dijo mirando directamente a mi hijo, tu negocio de bienes raíces está en bancarrota. Debes $200,000 en préstamos comerciales que no puedes pagar. Tu casa está en proceso de ejecución hipotecaria. Fernando se hundió más en su silla. ¿Cómo sabes eso? Porque cuando tienes dinero, puedes descubrir cualquier cosa, respondió Esteban fríamente. Y Michelle, tu boutique ha perdido dinero durante los últimos 3 años. Deben $75,000 en impuestos atrasados. Michelle intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Eso no tiene nada que ver con por qué estamos aquí, mintió. Vinimos porque queremos conocer a nuestro hijo. Esteban se rió, pero no era una risa alegre, era una risa fría, calculada. ¿Su hijo? Durante 18 años no fui su hijo. Fui el entretenimiento de la vieja desocupada. Pero ahora que tengo dinero, de repente soy su hijo de nuevo. Abrió otra carpeta. ¿Quieren saber qué más descubrí? Michelle, tú contrataste a un detective privado hace 4 meses para investigar mi patrimonio. Gastaste $3,000 que no tenías para averiguar exactamente cuánto valía mi empresa. Michelle se levantó abruptamente. Eso es mentira. ¿Es mentira? Esteban sacó un documento de la carpeta. Aquí está el contrato que firmaste con Investigaciones Privadas Morrison, fechado el 15 de enero de este año. Pagaste con una tarjeta de crédito que ya estaba al límite. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miraba a Michelle con una expresión de horror creciente. Michelle, susurró, ¿me dijiste que habías leído sobre Esteban en una revista? Michelle no respondió. Su máscara de madre preocupada había caído completamente. Esteban continuó, implacable. Pero eso no es todo. El detective que contrataste también investigó a mi abuela. Querías saber si tenía algún derecho legal sobre mí, si había alguna adopción formal, si había alguna forma de que ustedes pudieran reclamar parte de mi patrimonio. Mi corazón se partió. No solo habían abandonado a Esteban, sino que ahora estaban investigando formas de quitarle lo que había trabajado tan duro para conseguir. Fernando se levantó tambaleándose. Michelle, ¿esto es verdad? ¿Hemos estado planeando esto durante meses? Fernando. Michelle intentó tomar su mano, pero él se alejó. Necesitamos el dinero. Estamos perdiendo todo. Es nuestro hijo. Tenemos derecho. No tenemos ningún derecho, gritó Fernando de repente, y todos nos sobresaltamos. Lo abandonamos como basura. Escribiste esa nota horrible. Hemos vivido 18 años fingiendo que nunca existió. El abogado se levantó, claramente queriendo salir de allí. Creo que necesitamos reconsiderar nuestra estrategia legal, murmuró. No hay estrategia legal que reconsiderar, dijo Esteban firmemente. Pero ya que están aquí, hay algo más que quiero mostrarles. Sacó su teléfono y tocó algo en la pantalla. De repente, la voz de Michelle salió de los parlantes del teléfono. No, Roberto, necesitas entender que esto no es sobre el niño, es sobre el dinero. Si ese mocoso realmente tiene $2 millones, nosotros merecemos parte de eso. Somos sus padres biológicos. Era una grabación de una llamada telefónica. Michelle se puso blanca como papel. ¿Cómo?
Contrataste al detective Roberto Menéndez para investigarme, explicó Esteban. Lo que no sabías es que Roberto es primo de mi contador. Cuando empezó a hacer preguntas sobre mi patrimonio, mi contador me alertó. Roberto me vendió todas las grabaciones de sus conversaciones contigo por $10,000. Michelle se tambaló hacia atrás como si hubiera recibido una bofetada. En la grabación, su voz continuaba. Fernando es demasiado débil para hacer lo que hay que hacer. Pero yo no. Voy a recuperar a mi hijo y voy a asegurarme de que compartamos su fortuna. Me vale madre si lo criamos o no. El dinero es dinero. Fernando se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. Dios mío, Michelle, ¿qué hemos hecho? Pero Michelle no había terminado de caer. Esteban tocó otro archivo en su teléfono. Y esta es mi favorita, dijo. Una conversación entre Michelle y su hermana Sandra del mes pasado. La voz de Michelle llenó la habitación de nuevo. Sandra, ese niño que abandonamos hace años, ahora vale millones. Millones, Sandra. Todo lo que tengo que hacer es fingir que siempre me importó y reclamar mis derechos maternales. Los abogados dicen que tengo una buena oportunidad porque nunca firmamos documentos de renuncia. La voz de Sandra respondía, ¿pero no se va a dar cuenta de que solo quieres el dinero? Es un niño, se escuchaba reír a Michelle. Los niños son fáciles de manipular. Le diré que siempre lo amé, que cometimos un error, que queremos ser una familia. Y si no funciona, tengo abogados. Los padres biológicos tienen derechos, sin importar lo que hayan hecho antes. El silencio que siguió era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Fernando se levantó y caminó hacia Michelle con una expresión que nunca había visto en mi hijo. 18 años, susurró. 18 años he vivido con la culpa de haber abandonado a mi hijo. Me despertaba por las noches preguntándome si estaba bien, si tenía hambre, si nos necesitaba. ¿Y tú? Tú lo planeaste todo como un negocio. Michelle finalmente estalló. Era un accidente, Fernando. No planeamos tener un bebé. Arruinó nuestros planes. Pero ahora puede ser útil. ¿Útil? La voz de Esteban era peligrosamente baja. ¿Soy útil ahora? Se acercó a Michelle, y por primera vez en su vida, mi nieto me dio miedo. Durante 18 años, dijo lentamente, mi abuela trabajó 18 horas al día para mantenerme. Vendió su anillo de bodas para comprarme regalos de Navidad. Se mató trabajando para darme una educación, para comprarme mi primera computadora, para asegurarse de que nunca sintiera que no tenía familia. Michelle retrocedió. Y ustedes, continuó Esteban, vivieron tranquilamente en Los Ángeles, construyendo sus negocios, tomando vacaciones, fingiendo que yo no existía, hasta que se enteraron de que tenía dinero. Fernando se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, susurró. No sabía que Michelle había planeado todo esto. Yo pensé que simplemente habíamos decidido que no estábamos listos para ser padres. Fernando, dije suavemente, tú también firmaste esa nota. Tú también me colgaste el teléfono cuando te supliqué que regresaras. Mi hijo se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo la magnitud de lo que habían hecho. El abogado guardó sus documentos rápidamente. Creo que mi trabajo aquí ha terminado, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Espere, dijo Esteban. Quiero que todos escuchen algo más. Sacó otro documento de su carpeta. Ayer firmé algunos papeles legales. Mi abuela ahora es oficialmente mi tutora legal y la beneficiaria de mi testamento. Si algo me pasa, ella recibe todo, absolutamente todo. Michelle se puso histérica. No puedes hacer eso, somos tus padres, tenemos derechos. Esteban se volvió hacia ella con esa sonrisa fría de nuevo. ¿Derechos? Los únicos derechos que tenían los perdieron hace 18 años cuando me abandonaron con esa nota cruel. Luego se dirigió al abogado. Y si ustedes o cualquier otro abogado intentan impugnar esto en los tribunales, haré públicas todas estas grabaciones. Imaginen los titulares. Padres codiciosos abandonan bebé, regresan por dinero 18 años después. El abogado asintió rápidamente y salió de la casa casi corriendo. Michelle lo siguió, gritando algo sobre derechos parentales y más abogados.
pero Fernando se quedó sentado en mi sofá llorando como un niño. «Mamá», susurró, «¿puedes perdonarme algún día?» Miré a mi hijo, el niño que había criado, el hombre que había abandonado a su propio bebé, y no supe qué decir. Esteban respondió por mí. «Perdón es algo que se gana», dijo, «y 18 años de abandono no se borran con lágrimas». Fernando se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia nosotros. «Tienen razón», dijo con la voz quebrada. «No merezco perdón, pero quiero que sepan que nunca voy a dejar de lamentar lo que hice». Se fue y nos quedamos solos, Esteban y yo, en la casa que él había comprado con su éxito, rodeados de los restos de una familia que nunca había existido realmente. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Esteban finalmente habló. «Abuela, ¿crees que fui demasiado cruel con ellos?» Pensé cuidadosamente antes de responder. «Creo que mostraste exactamente quiénes son realmente, y creo que era hora de que el mundo lo supiera. Pero en el fondo de mi corazón sabía que algo había cambiado en Esteban ese día. La inocencia que había protegido durante todos esos años difíciles se había ido para siempre. En su lugar había nacido algo más duro, más calculado, algo que me daba tanto orgullo como miedo, porque sabía que mi nieto ya no era solo una víctima de abandono. Ahora era alguien con el poder de destruir a quienes lo habían lastimado. Y algo me decía que esto era solo el comienzo. Los siguientes días después de la visita de Michelle y Fernando fueron extrañamente tranquilos. Esteban regresó a su rutina de trabajo, pero algo había cambiado en él. Lo veía desde la ventana de la cocina mientras caminaba por el jardín, hablando por teléfono en conversaciones que parecían muy serias. Cuando le preguntaba sobre qué trataban esas llamadas, solo me decía que estaba arreglando algunos asuntos legales. Una semana después, el miércoles por la mañana, sonó el timbre. Esta vez esperaba encontrar a Fernando o Michelle de nuevo, pero era un mensajero con un sobre grueso dirigido a mí. «¿Qué es esto, mi amor?», le pregunté a Esteban cuando bajó de su oficina. Él sonrió, pero era una sonrisa que ya conocía. Esa sonrisa que significaba que había estado planeando algo. «Ábrelo, abuela». Dentro del sobre había documentos legales. Los leí lentamente, pero había términos que no entendía. «Esteban, necesitas explicarme qué significan todos estos papeles». Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, esa mesa donde habíamos compartido tantas comidas y conversaciones durante estos últimos meses felices. «Son documentos de adopción oficial, abuela. Documentos que te nombran como mi madre legal en lugar de mi tutora. Y también documentos que te dan poder legal para tomar decisiones sobre mi empresa si algo me pasa». Mi corazón se aceleró. «¿Por qué harías eso?» «Porque tú eres mi verdadera familia. Porque durante 18 años fuiste la única persona en el mundo que me amó incondicionalmente. Y porque quiero asegurarme de que nadie pueda lastimarte nunca más». Esa misma tarde, mientras firmaba los documentos en la oficina del abogado, no pude evitar pensar en Fernando. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hijo. Y había visto algo en sus ojos el día que vino con Michelle. Algo que me hizo pensar que tal vez su arrepentimiento era real. Esa noche, durante la cena, le conté a Esteban lo que estaba pensando. «Mi amor, sé que Fernando hizo cosas terribles, pero es mi hijo, y creo que realmente se arrepiente de lo que hizo». Esteban dejó de comer y me miró con esos ojos que ahora parecían mucho más viejos de lo que correspondía a sus 18 años. «Abuela, ¿realmente crees que 20 minutos de lágrimas borran 18 años de abandono?» «No, por supuesto que no, pero creo que la gente puede cambiar. Creo que puede aprender de sus errores». Esteban suspiró y tomó mi mano. «Si tú quieres darle una oportunidad a Fernando, lo respetaré. Pero Michelle es diferente. Ella planeó todo esto. Ella fue quien investigó mi dinero, quien contrató al detective, quien manipuló a Fernando. Ella no se arrepiente de nada excepto de haber sido descubierta». 2 días después, Fernando apareció en nuestra puerta. Esta vez estaba solo, sin Michelle, sin abogado. Se veía terrible.
Su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas y había perdido peso. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «¿podemos hablar?» Miré hacia arriba, donde sabía que Esteban estaba trabajando en su oficina. Luego volví a mirar a Fernando. «Entra». Se sentó en la misma silla donde había estado la semana anterior, pero ahora parecía más pequeño, más roto. «Mamá, Michelle y yo nos estamos divorciando». No me sorprendió, pero tampoco me alegró. Un divorcio significaba que mi hijo estaba perdiendo otra familia, otra parte de su vida. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que durante todos estos años he estado casado con alguien que es capaz de usar a su propio hijo como una oportunidad de negocio. Y porque no puedo vivir conmigo mismo sabiendo lo que le hicimos a Esteban. Fernando se inclinó hacia adelante, con las manos en la cara. «Mamá, durante 18 años he intentado convencerme de que hicimos lo correcto, que éramos demasiado jóvenes, que no estábamos preparados, que era mejor para el niño estar contigo. Pero esas son mentiras que me dije para poder dormir por las noches». Escuché pasos en las escaleras. Esteban había bajado y estaba parado en la entrada de la sala, escuchando. Fernando lo vio y se levantó inmediatamente. «Esteban, no esperaba que estuvieras aquí». «Es mi casa», respondió Esteban simplemente. Fernando asintió, como un niño regañado. «Tienes razón, todo esto es tuyo. Lo construiste sin nuestra ayuda, sin nuestro amor, sin nada de nosotros». Se acercó a Esteban lentamente. «Hijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. Nunca un solo día de estos 18 años pasó sin que pensara en ti. Nunca dejé de preguntarme si estarías bien, si serías feliz, si nos extrañarías. Si realmente pensabas en mí», dijo Esteban con esa voz controlada que ahora conocía tan bien, «¿por qué nunca viniste a verme? ¿Por qué nunca llamaste? ¿Por qué esperaste hasta que tuviera dinero?» Fernando se hundió en su silla de nuevo. «Porque soy un cobarde. Porque cada año que pasaba se hacía más difícil explicar por qué había esperado tanto. Porque tenía miedo de que me odiaras». «Te odio», dijo Esteban sin emoción, «pero no tanto como odio a Michelle». Las palabras colgaron en el aire como una sentencia. Fernando asintió lentamente. «Entiendo, y lo acepto». Luego se volvió hacia mí. «Mamá, he venido a decirte que voy a vender todo lo que tengo y te voy a dar el dinero. No es mucho después de pagar las deudas, tal vez $20,000. Sé que no compensa ni una fracción de lo que gastaste criando a Esteban, pero es todo lo que tengo». «Fernando», dije suavemente, «no necesito tu dinero, pero yo necesito dártelo. Es lo único que puedo hacer para empezar a pagar por mis errores». Esteban habló de repente. «No queremos tu dinero». Fernando lo miró con esperanza, como si tal vez eso significara perdón. «Pero», continuó Esteban, «hay algo que sí quiero de ti. Lo que sea. Quiero que firmes documentos renunciando oficialmente a cualquier derecho parental sobre mí, para siempre, sin posibilidad de cambiar de opinión en el futuro». Fernando palideció, pero asintió. «Por supuesto. Tienes razón. No merezco ser llamado tu padre. Y quiero que testifiques contra Michelle si ella intenta demandarme por dinero en el futuro. Haré lo que me pidas». Esteban estudió a Fernando durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, su expresión se suavizó ligeramente. «Fernando», dijo, y noté que no lo había llamado papá, pero tampoco había usado ese tono frío de antes. «Si realmente te arrepientes de lo que hiciste, si realmente quieres cambiar, hay algo que puedes hacer. Dime, hay otros niños como yo, niños abandonados, niños en hogares temporales, niños que necesitan familias. Si realmente quieres redimirte, dedica tu vida a ayudarlos». Fernando se quedó callado durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿Crees que algún día podrás perdonarme?» Esteban lo pensó cuidadosamente antes de responder. «No lo sé, pero creo que si trabajas para ayudar a otros niños, tal vez algún día puedas perdonarte a ti mismo». Fernando se levantó para irse. En la puerta,
Se volvió hacia mí. Mamá, gracias por criar al hombre extraordinario en que se convirtió. Lamento haber perdido la oportunidad de conocerlo mientras crecía. Después de que se fue, Esteban y yo nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. ¿Crees que realmente ha cambiado?, le pregunté. Creo que quiere cambiar. Eso es más de lo que puedo decir sobre Michelle. Como si hubiera escuchado su nombre, el teléfono sonó. Era Michelle. Esteban contestó y puso el altavoz. Esteban, necesitamos hablar. Fernando se ha vuelto loco. Está hablando de divorciarse, de vender todo. Esto es ridículo. Podemos resolver esto como adultos. ¿Como adultos?, repitió Esteban. ¿Te refieres a la forma adulta en que me abandonaste cuando era un bebé? Esteban, eso fue hace mucho tiempo. Necesitas superarlo. Soy tu madre, tengo derechos. No tienes ningún derecho. Veamos qué dicen los tribunales sobre eso. Esteban sonrió, esa sonrisa que ahora me daba escalofríos. Michelle, ¿recuerdas que te dije que había contratado a un investigador privado? Silencio del otro lado de la línea. Bueno, descubrió algo muy interesante. Resulta que tú y Fernando no eran tan jóvenes e inmaduros como dijiste. Tenían 22 y 20 años respectivamente. Y habían estado planeando deshacerse de mí desde antes de que naciera. Eso es mentira. ¿Es mentira? Mi investigador encontró correos electrónicos entre tú y tu hermana de cuando estabas embarazada. Correos donde discutían opciones para deshacerse del bebé, donde planificaban abandonarme con mi abuela porque, y cito textualmente, la vieja está sola y necesita algo que hacer con su vida. El silencio del otro lado se hizo más profundo. También encontró registros médicos que muestran que consideraste seriamente darme en adopción, pero decidiste abandonarme contigo en su lugar porque no querías lidiar con el papeleo legal. Esteban, no he terminado. Mi investigador también descubrió que durante los últimos 5 años has estado diciéndole a la gente en Los Ángeles que tienes un hijo que vive con su abuela enferma, pero que planeas traerlo a vivir contigo cuando la abuela muera. Mi sangre se heló. ¿Qué? Sí, abuela. Michelle ha estado usando mi existencia para ganar simpatía de sus amigas, pretendiendo ser una madre sacrificada que tuvo que dejar a su hijo con su suegra enferma. La voz de Michelle llegó a través del teléfono, más desesperada ahora. Esteban, podemos resolver esto. No necesitas hacer esto público. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Como el acuerdo de abandonarme en una puerta con una nota cruel? Era joven. Cometí un error. No fue un error, Michelle. Fue una decisión calculada. Y ahora vas a vivir con las consecuencias. Esteban colgó el teléfono y se volvió hacia mí. Abuela, mañana voy a hacer algo que cambiará todo. Voy a hacer público todo lo que he descubierto sobre Michelle y Fernando. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Voy a crear un sitio web contando toda la historia, con documentos, grabaciones, evidencia. Quiero que el mundo sepa qué clase de persona abandona a su propio bebé y luego regresa 18 años después buscando dinero. Esteban, ¿no crees que eso es ir demasiado lejos? Mi nieto me tomó las manos y me miró con una intensidad que me asustó. Abuela, durante 18 años, tú cargaste sola con el peso de criarme. Trabajaste hasta agotarte para darme una vida digna. Vendiste tus posesiones más preciadas para comprarme regalos. Te sacrificaste de maneras que ni siquiera puedo imaginar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Y ellos vivieron cómodamente, construyeron sus negocios, se divirtieron, sin una pizca de responsabilidad o culpa. Pero más que eso, Michelle ahora quiere robar el crédito por el hombre en que me convertí. Mi amor, no, abuela. Es hora de que el mundo sepa la verdad. Es hora de que paguen el precio por lo que hicieron. Esa noche, mientras Esteban trabajaba en su computadora hasta muy tarde, me quedé despierta pensando, ¿era esto lo que queríamos? ¿Venganza pública? ¿O habíamos ganado ya al tener una familia real, llena de amor verdadero? Pero cuando recordé la nota cruel que Michelle había dejado, cuando recordé todos esos años de soledad y pobreza,
Cuando pensé en cómo habían venido con un abogado, no a disculparse, sino a tomar dinero, supe que Esteban tenía razón. Algunas traiciones son demasiado grandes para ser perdonadas, y algunas personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones, sin importar cuántos años hayan pasado. Michelle había sembrado crueldad. Era hora de que cosechara justicia. El sitio web que Esteban creó se llamaba laverdaddeesteban.com y se volvió viral en menos de 24 horas. Había documentado todo meticulosamente. La nota original del abandono, las grabaciones de Michelle confesando sus verdaderas intenciones, los correos electrónicos donde planificaba abandonarme, incluso fotos de los recibos médicos que yo había pagado sola durante todos esos años. Pero lo más poderoso del sitio no eran los documentos legales o las evidencias. Era la carta que Esteban escribió, dirigida no solo a Michelle y Fernando, sino a cualquier persona que hubiera abandonado a un hijo y luego quisiera reclamar crédito por su éxito. La carta decía: «Mi nombre es Esteban González. Cuando tenía una semana de nacido, fui abandonado en la puerta de mi abuela con una nota que me llamaba entretenimiento para la vieja desocupada. Durante 18 años, esta mujer extraordinaria me crió con amor, sacrificio y dignidad, mientras mis padres biológicos vivían sus vidas fingiendo que yo no existía. Ahora soy millonario, y de repente ellos quieren ser mi familia de nuevo. Esta es mi respuesta». En 48 horas, la historia había sido cubierta por 3 canales de noticias locales y 2 nacionales. Los comentarios en el sitio web llegaron a más de 10,000, la mayoría apoyando a Esteban y condenando a Michelle y Fernando. El viernes por la mañana, mientras tomábamos café en nuestro jardín, Esteban recibió una llamada del abogado de Michelle. «Señor González, mi cliente quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesta a firmar documentos renunciando a cualquier reclamo sobre usted o su patrimonio a cambio de que retire el sitio web». Esteban me miró y sonrió. No la sonrisa fría que había estado viendo, sino una sonrisa genuina. «Dígale a su cliente que no hay acuerdo posible. El sitio web se queda, la verdad se queda, y ella tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones por el resto de su vida». Colgó el teléfono y tomó mi mano. «Abuela, hay algo más que quiero hacer». Me llevó a su oficina, donde tenía papeles esparcidos por todo el escritorio. «He estado trabajando en esto durante las últimas semanas. Quiero crear una fundación en tu honor. La Fundación María González para Niños Abandonados». Mi corazón se detuvo. ¿Una fundación? Una fundación que ayude a abuelos y familiares que están criando niños abandonados por sus padres, que les proporcione apoyo financiero, legal y emocional, que se asegure de que ninguna abuela tenga que trabajar 18 horas al día para mantener a su nieto, como hiciste tú. Los ojos se me llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de orgullo. Mi nieto, el bebé que había encontrado abandonado en mi puerta, había crecido para convertirse en alguien que quería ayudar a otros que habían pasado por lo mismo que nosotros. Esteban, eso es hermoso, pero no necesita llevar mi nombre. Sí necesita llevarlo. Porque tú eres la heroína de esta historia, abuela. Tú eres quien me salvó. Esa tarde, mientras Esteban trabajaba en los documentos de la fundación, recibí una llamada inesperada. Era Fernando. «Mamá, ¿viste las noticias?» «¿Qué noticias?» «Michelle fue arrestada esta mañana por fraude fiscal. Parece que el IRS había estado investigando su boutique por evasión de impuestos. Con toda la atención mediática por el sitio web de Esteban, decidieron actuar. No sabía cómo sentirme al respecto. Michelle había sido cruel conmigo y con Esteban, pero verla destruida completamente no me daba la satisfacción que había esperado. «¿Y tú, Fernando? ¿Cómo estás?» «Estoy bien, mamá. Mejor de lo que he estado en años, actually. Ayer firmé los papeles del divorcio y también firmé como voluntario en un hogar para niños huérfanos». Mi corazón se aceleró. ¿En serio? Esteban tenía razón. Si realmente quiero cambiar,
Si realmente quiero redimirme por lo que hice, necesito dedicar mi vida a ayudar a niños que están en la situación en la que él estuvo. Por primera vez en 18 años, escuché algo en la voz de mi hijo que había extrañado. Esperanza. ¿Crees que algún día Esteban me perdonará?, preguntó. No lo sé, mi amor, pero creo que si continúas por este camino, tal vez algún día puedas perdonarte a ti mismo. Y eso es más importante. Una semana después, la Fundación María González para Niños Abandonados fue oficialmente establecida con una dotación inicial de $500,000. Esteban había contratado a un equipo de trabajadores sociales, abogados y psicólogos para ayudar a familias en situaciones similares a la nuestra. El día de la inauguración, me pidió que diera un discurso. Me paré frente a una sala llena de reporteros, trabajadores sociales y familias que habían sido ayudadas por la Fundación, y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente importante. Mi nombre es María González, comencé con voz temblorosa. Hace 18 años encontré un bebé abandonado en mi puerta. Ese bebé se convirtió en el propósito de mi vida, en mi alegría más grande, en mi familia verdadera. Miré a Esteban, que estaba sentado en la primera fila con lágrimas en los ojos. Criar a mi nieto no fue fácil. Hubo noches donde no sabía cómo iba a pagar la renta. Hubo días donde trabajé hasta el agotamiento. Hubo momentos donde me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Amé, detuve y respiré profundamente. Pero cada sonrisa de Esteban, cada abrazo, cada logro que alcanzó, me recordaba que el amor verdadero no se trata de comodidad o conveniencia. Se trata de sacrificio, de compromiso, de estar presente cuando otros no están. La audiencia estaba completamente silenciosa. Hoy esta fundación lleva mi nombre, pero no es realmente sobre mí. Es sobre todos los abuelos, tías, tíos y familiares que han dado un paso adelante cuando los padres biológicos no pudieron o no quisieron hacerlo. Es sobre los niños que merecen amor incondicional, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Cuando terminé el discurso, toda la sala se puso de pie y aplaudió. Pero lo único que importaba para mí era ver a Esteban sonreír con genuina felicidad. 6 meses después, recibí una carta inesperada. Era de una mujer llamada Rosa Martínez de Phoenix, Arizona. Estimada señora González, comenzaba la carta. Leí su historia en línea y quería escribirle para agradecerle. Hace 2 años, mi hija abandonó a su bebé conmigo de la misma manera que abandonaron a Esteban con usted. He estado criando a mi nieta sola, trabajando 2 empleos, sintiendo que el mundo me había abandonado. Continué leyendo con el corazón acelerado. Cuando leí sobre su fundación, apliqué para ayuda. No solo recibimos asistencia financiera, sino también apoyo emocional y legal. Mi nieta ahora tiene 3 años y está prosperando, pero más importante, ya no me siento sola en esta batalla. Quería que supiera que su historia me dio esperanza en mis momentos más oscuros. Me mostró que es posible criar a un niño abandonado y verlo crecer hasta convertirse en alguien extraordinario. Su nieto es afortunado de tenerla, pero usted también es afortunada de tenerlo a él. Cuando terminé de leer la carta, me senté en mi jardín y lloré. Pero no de tristeza. Lloré de gratitud, de realización, de pura alegría. Ese año, la Fundación María González ayudó a 200 familias en situaciones similares a la nuestra. Esteban se había convertido no solo en un empresario exitoso, sino en un filántropo dedicado a asegurar que ningún niño tuviera que crecer sintiendo que había sido abandonado. En cuanto a Michelle, después de su arresto por fraude fiscal, perdió la boutique y tuvo que declararse en bancarrota. Los periódicos cubrieron su caída tanto como habían cubierto la historia de Esteban. Pero nosotros no prestamos atención a eso. Habíamos pasado página. Fernando siguió trabajando en el hogar para niños huérfanos. Cada pocos meses me enviaba fotos de los niños con los que trabajaba, junto con actualizaciones sobre los programas que estaba desarrollando para ayudarlos. Nunca pidió ver a Esteban. Nunca pidió perdón de nuevo. Solo trabajaba silenciosamente para redimirse. Una noche,
2 años después del día que Michelle y Fernando aparecieron en nuestra puerta, Esteban y yo estábamos cenando en nuestra cocina cuando él me hizo una pregunta inesperada. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haberte quedado conmigo?» Lo miré sorprendida. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque tu vida habría sido más fácil sin mí. Habrías tenido una vejez tranquila, sin preocupaciones financieras, sin la responsabilidad de criar a un niño». Me levanté de mi silla y rodeé la mesa para abrazarlo. «Esteban González», dije firmemente, «tú no arruinaste mi vida. Tú le diste sentido a mi vida. Antes de que llegaras, yo era una viuda solitaria que vivía cada día igual al anterior. Tú me diste propósito, alegría, amor. Pero trabajaste tan duro. Trabajé duro porque valías la pena. Porque cada sacrificio que hice resultó en el hombre extraordinario que eres hoy». Nos abrazamos en esa cocina, en la casa que él había comprado para nosotros, rodeados por el amor que habíamos construido durante 18 años de lucha y dedicación. «Abuela», susurró, «gracias por salvarme. Gracias por salvarme a mí también, mi amor». En ese momento supe que habíamos ganado. No porque hubiéramos destruido a Michelle y Fernando, sino porque habíamos construido algo hermoso juntos. Una familia real, basada en amor verdadero, sacrificio mutuo y respeto genuino. La nota cruel que Michelle había dejado 18 años antes decía que yo era una vieja desocupada que necesitaba entretenimiento. Pero se había equivocado completamente. Yo no necesitaba entretenimiento. Necesitaba propósito. Necesitaba amor. Necesitaba una razón para levantarme cada mañana con esperanza. Esteban me había dado todo eso y más. Mientras escribo esto, 5 años después de que todo comenzara, puedo decir con certeza que hicimos lo correcto. La Fundación María González ha ayudado a más de 1000 familias. Esteban se casó con una mujer maravillosa que entiende nuestra historia y respeta nuestro vínculo. Y yo, a los 73 años, finalmente puedo decir que he vivido una vida llena de propósito. A veces la familia que eliges es más fuerte que la familia en la que naces. A veces el amor que construyes es más duradero que el amor que heredas. Y a veces, cuando el mundo te abandona, descubres que tienes la fuerza para construir un mundo nuevo, mejor, lleno de todo el amor que mereces. Esa es la verdadera herencia que Esteban y yo nos dejamos el uno al otro. La certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. La nota de abandono que guardé durante tantos años ahora está enmarcada en la oficina de la Fundación. No como un recordatorio de dolor, sino como un recordatorio de que incluso los comienzos más crueles pueden convertirse en finales hermosos cuando hay amor verdadero de por medio. Michelle pensó que estaba descartando a un bebé no deseado. En realidad, nos estaba dando el regalo más precioso que podríamos haber imaginado: la oportunidad de construir una familia basada en amor real, no en obligación o conveniencia. Por eso, aunque suene extraño, a veces le agradezco a Michelle por abandonar a Esteban en mi puerta, porque ese acto cruel resultó en los 18 años más significativos y llenos de amor de mi vida. La justicia no siempre viene en la forma que esperamos. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir una vida plena y feliz, rodeada de las personas que realmente te aman. Y eso es exactamente lo que hemos hecho.